Buen día, mi nombre es Eileen Giselle Hernández Guevara. Soy estudiante de Química y Farmacia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mi número de cuenta es 2024-1031-062 y en el siguiente video vamos a desarrollar una serie de ejercicios de cálculos utilizando las aplicaciones de derivadas. En estos ejercicios vamos a determinar puntos críticos, intervalos, extremos relativos mínimos y máximos y también absolutos. Además, vamos a hacer el análisis en algunos de ellos con su respectiva gráfica. Ejemplo 48. En la tabla se proporciona el número n de establecimientos de una popular cadena de cafeterías. Se dan los números de establecimientos al 1 de octubre. Entonces acá tenemos año y n, que es número de establecimientos. El inciso A nos dice determine la tasa promedio de crecimiento. El inciso 1 nos dice que determinemos la tasa promedio de crecimiento del 2006 al 2008. La tasa de promedio de crecimiento es el cambio que tiene una variable a lo largo del tiempo. Entonces, para obtener el inciso 1, que es la tasa promedio de crecimiento del 2006 al 2008, vamos a utilizar la fórmula de la tasa de promedio. Entonces la fórmula se representa como tasa promedio igual a n por T2 menos n por T1, esto dividido entre T2 menos T1. Acá n de T2 nos determina el número de establecimientos del año 2 y n de T1 es el número de establecimientos en el año 1. T2 por ende es el año 2 y T1 es el año 1. En este caso tenemos dos años, 2006 que va a ser T1 y 2008 va a tomar el valor de T2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir en nuestra fórmula. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir nuestros datos en la fórmula que ya mencionamos. El número de establecimientos en T2, que dijimos que era el 2008, nos da la tabla que nos dice que es 16.680. Ahora a este se le va a restar el número de establecimientos de T1, que T1 dijimos que era 2006, entonces va a ser menos 12.440 dividido entre T2, que es 2008, menos T1, que dijimos que era 2006. Entonces acá tenemos que la resta de 16.680 y 12.440 nos da 4.240. Y 2008 entre 2006 nos da 2. Entonces tenemos 4.240 entre 2, lo que nos da igual a 1.120. Este 1.120 es el número de establecimientos por año. Entonces, este sería el resultado de nuestro primer inciso. Ok, entonces en el inciso número 2 nos dice que determinemos la tasa promedio de crecimiento, pero esta vez del 2008 a 2010. Entonces aquí lo que vamos a utilizar es la tasa promedio de crecimiento nuevamente, lo que nos dice que TP es igual a N T2 menos N T1 dividido entre T2 menos T1. Como ya tenemos esto, ahora lo que vamos a hacer es primero identificar cuál es nuestro T2 y nuestro T1. Entonces ya dijimos que T2 va a ser el año 2, T1 va a ser el año 1. El número de establecimientos de T2 lo vamos a encontrar acá en la tabla. Entonces aquí tenemos dos años, 2008 y 2010. 2008 va a ser nuestro T1 y 2010 va a ser nuestro T2. Ya identificando esto podemos sustituir en nuestra fórmula. Entonces, el número de establecimiento de T2 va a ser el número de establecimientos del año 2010. Acá ya lo identificamos. Entonces, el número de establecimientos de 2010 es este que podemos ver acá, que es 16.858. Ahora vamos a restarle el número de establecimientos de T1, el cual es el número de establecimientos del 2008, que es el que tenemos acá. Va a ser 16.680.
Esto lo vamos a dividir entre T2 y T1. Entonces T2 ya identificamos que era 2010 y T1 ya dijimos que era 2008. La resta de 16.858 menos 16.680 nos da 178. Y este 178 vamos a dividirlo entre la resta de estos dos, la cual es 2. Y 178 entre 2 nos da que es 89. Entonces esta va a ser la respuesta del inciso 2, que son números de establecimientos por año. El inciso B nos dice: calcule la razón de crecimiento instantánea en 2010, considerando el promedio de dos razones de cambio. ¿Cuáles son sus unidades? Entonces, como no tenemos la función explícita, vamos a aproximar la razón de cambio instantánea en 2010, usando el promedio de las pendientes antes y después de este año, es decir, los intervalos 2008-2010 que son antes y 2010-2012 que son después. Pues entonces vamos a empezar con nuestro primer intervalo, que sería 2010 y 2012, que son los intervalos después. Entonces vamos a aplicar la misma fórmula que ya mencionamos antes, que es tasa promedio igual a número de establecimientos de T2 menos número de establecimientos de T1 entre T2 menos T1. Vamos a comenzar a poner nuestros datos en la fórmula. Tenemos T2, que es 2012, el número de establecimientos es 18.066, entonces vamos a colocarlo acá, 18.066. A este número recordemos que le vamos a restar el número de establecimientos de T1, que en este caso es 2010. Pues nuestro número de establecimientos es 16.858. Estos dos valores, como habíamos mencionado, los vamos a dividir entre T2 menos T1. T2 dijimos que era 2012. T1 va a ser 2010. Bueno, ya que tenemos esto acá, ahora solo nos queda realizar la resta. Entonces 18.066 menos 16.858 nos da un igual de 1.208. Y 2012 menos 2010 nos da igual a 2. Ahora vamos a dividir estos dos números y nos da un igual de 604. ¿Qué nos quiere decir este 604? Son los números de establecimientos por año. Entonces este sería el valor de nuestro primer intervalo. Ahora vamos con el intervalo de 2008 a 2010. Pero recordemos que en el inciso A, en el ejercicio 2, nos pedían este mismo dato. Ya lo habíamos calculado. Entonces nos daba un igual de, sería la tasa promedio igual a 89. Dicho esto, tenemos que el intervalo del 2008 a 2010 es 89 y del 2010 al 2012 dijimos que era igual a 604. Pues entonces aquí lo que vamos a hacer es sacar el promedio de estos dos intervalos. Recordemos que para identificar el promedio, esto es igual a la suma del dato 1 más el dato 2 dividido entre el número de datos. Entonces acá simplemente vamos a sustituir nuestro dato 1, va a ser 89, que es el intervalo del 2008 al 2010, más el intervalo del 2010 al 2012, que es 604. Esto lo vamos a dividir entre el número de datos. Tenemos un dato, dos datos. Entonces lo vamos a dividir entre 2. 89 más 604 nos da igual a 673. 673 entre 2 es igual a 346.5. ¿Qué nos quiere decir este 346.5? Es el número de establecimientos por año. Entonces, esta sería nuestra respuesta
al inciso B. Ejemplo 2. Aquí tenemos un ejercicio de derivación implícita. Entonces el inciso A nos dice: encuentre la derivada de y si x elevado a la 3 más y elevado a la 3 es igual a 6xy. Pues como podemos ver aquí, la ecuación tiene x y y mezcladas, o sea que no se pueden despejar fácilmente, así que vamos a utilizar la desviación implícita. Entonces vamos a calcular las derivadas. Entonces lo primero que vamos a hacer es disminuirla, por decirlo así. Tenemos d de x, que es nuestra representante de derivada, de x elevada al cubo más de x de y elevado al cubo igual, vamos a poner primeramente d de dx y la derivada de 6xy. Para calcular la derivada de este término vamos a utilizar la regla de la potencia, que nos dice que cuando una variable está elevada a una potencia, esta potencia pasa a multiplicar la variable y al número de la variable, o sea la potencia, le vamos a restar 1. Entonces tenemos que la potencia de x, que es 3, pasa a multiplicar la variable la copiamos y a la potencia le vamos a restar 1, que sería 3 menos 1, lo que nos da 3x al cuadrado. Entonces esta sería la derivada de nuestro primer término. Entonces ahora vamos a calcular la derivada de y elevada a 3. Entonces aquí hay algo muy importante. Y no está sola, como pueden ver en la ecuación. Entonces podemos decir que y depende de x. Entonces es como si tuviéramos que esta función sería como y de x elevada a la 3. Eso nos dice que no podemos derivarla como si fuera una simple potencia. Entonces aquí lo que vamos a aplicar es la regla de cadena. La regla de cadena nos dice que una función de x, cuando está elevada a una potencia, vamos a restarle a esta 1 y la vamos a multiplicar por la función f de x sin potencia. Entonces acá primero lo que vamos a hacer es calcular la derivada de y a la 3 que tenemos acá, que lo hacemos de la misma forma como la regla de la cadena. Este 3 que está en la potencia pasa a multiplicar la variable, entonces tenemos 3yt. Ahora, como vamos a aplicar la regla de la cadena, vamos a restarle un 1 a esta potencia. Sería menos 1 multiplicada por la función f de x, que ya dijimos que es y. Nos da igual a 3y al cuadrado por y. Esta sería la derivada de nuestro segundo término del lado izquierdo. Entonces ahora vamos al lado derecho y vamos a calcular la derivada de 6xy. Entonces en el lado derecho, este que podemos ver acá, tenemos la regla del producto. ¿Qué nos dice esta regla del producto? Pues básicamente que el número constante que está acompañando las variables va a pasar a multiplicar acá y nos queda acá x por y. La regla del producto que mencioné nos dice que cuando dos variables están multiplicando, como es acá, vamos a identificar a x como f de x y a y como g de x, digamos. Entonces básicamente nos dice que para poder calcular la derivada de estos dos términos, vamos a calcular la derivada del primer término multiplicada por el segundo más el primer término multiplicada por la derivada del segundo término. Como ya tenemos la regla del producto que vamos a utilizar, ahora solo vamos a utilizar nuestras variables del ejercicio. Entonces vamos a decir que x va a tomar la función de f de x y y va a tomar la función de g de x. Entonces nos quedaría, sustituyendo esto de acá, que la derivada del primer término, o sea x, va a multiplicarse por la del segundo, que es y después se va a sumar por el primer término x más por la derivada del segundo, que es y. Entonces para derivar la variable x vamos a utilizar la regla de la potencia. Recordemos que x es una variable que tiene una potencia de 1.
Este 1 va a pasar a multiplicar y como dijimos, se le va a restar un 1. Entonces nos va a quedar 1 por x elevada a la resta de la potencia, que sería 1 menos 1, 0. Entonces aquí debemos de recordar que cualquier término elevado a la 0 es igual a 1. Entonces nos quedaría 1 por 1, lo que nos da igual a 1. Esta sería la derivada de nuestra x, que era 1. Entonces sería 1 por y más x por la derivada de y. Ahora lo que nos interesa calcular es la derivada de este término. Pero aquí tenemos que recordar que y, como mencioné anteriormente, está derivada respecto a x, no a y. Entonces, como dije que estábamos derivando respecto a x, f de x va a ser igual a y. Y esta sería la derivada de este término. Entonces, como ya tenemos la derivada de ambos, nos queda que 1 por y es igual a y más x, y la derivada de y dijimos que era y. Entonces esta sería la derivada de nuestra variable. Pero recordemos que acá teníamos un cociente. Entonces lo que estaba haciendo este cociente era guardándose para multiplicarse por la derivada de x y y, la cual ya calculamos. Entonces nos quedaría 6 por y más xy. Aquí vamos a aplicar propiedad distributiva. Este 6 va a multiplicar a todos los términos que están dentro del paréntesis. Entonces 6 por y nos va a dar 6y. Más, porque es el signo que tenemos dentro, 6 por xy es igual a 6xy. Ahora, como ya calculamos las derivadas tanto de nuestro lado izquierdo como de nuestro lado derecho, lo que vamos a hacer es agrupar. Entonces teníamos que la derivada de x a la 3 era 3x al cuadrado, más la derivada de y3 era 3y al cuadrado por y. Igual, la derivada de 6xy era igual a 6x más 6xy. Entonces ahora vamos a agrupar los términos con y al lado izquierdo. Lo que nos quedaría que este término ya está en el lado izquierdo, entonces lo vamos a copiar, 3y por y al cuadrado. Ahora, este valor 6xy que está sumando va a pasar al lado izquierdo con el signo opuesto. Sería negativo 6xy. Igual, en el lado derecho ya teníamos 6x y el 3x al cuadrado que está sumando pasa al otro lado a restar. Negativo 3x al cuadrado. Entonces aquí podemos observar que en nuestro lado izquierdo tenemos un factor común. Pues nuestro factor común es y. Entonces nos daría y, que es el factor común, entre 3y al cuadrado por y. Entonces esta y esta se dividen y quedaría 1. Solo copiamos 3y al cuadrado. Menos y entre 6xy. Y y y se dividen, nos da 1. Entonces solo nos queda 6x. Entonces ahora lo que debemos hacer es simplificar para la variable y. Entonces nos va a quedar que y va a ser igual a los términos que ya tenemos en el lado derecho, que es 6x menos 3x al cuadrado, y este término que está multiplicando y va a pasar al otro lado a dividir, con el objetivo de dejar nuestra variable y del lado izquierdo sola. Entonces nos va a quedar 6x menos 3x, que es nuestro numerador, dividido entre 3y al cuadrado menos 6x. Ahora podemos observar que nuestra expresión la podemos simplificar. Entonces aquí podemos ver que tenemos términos que son divisibles entre 3. Entonces nos va a quedar y igual a 6 entre 3 es igual a 2. Copiamos la variable x, menos 3 entre 3 es igual a 1. El 1 no es necesario copiarlo cuando está con una variable. Entonces nos quedaría x al cuadrado dividido entre 3 entre 3 es igual a 1. Entonces nos queda
y al cuadrado menos 6 entre 3 es igual a 2x. Este sería el resultado de nuestro primer inciso. Ahora tenemos el inciso B de este mismo ejercicio, que nos pide determinar la recta tangente al folium de Descartes en el punto 3,3. Entonces nuestro ejercicio, que es la derivada de y que acabamos de calcular en el inciso A, nos dio igual a 2y menos x al cuadrado dividido entre y al cuadrado menos 2x. Recordemos que la recta tangente al folium es un punto específico donde la recta toca la curva y es parte de la pendiente. Entonces primero vamos a comprobar que el punto 3,3 sí cumple la ecuación. Si no se cumple significa que no está en la curva y ahí no tendría sentido hablar de tangente. En nuestra ecuación vamos a sustituir las x y las y por los valores que tenemos en ese intervalo. Ya sabemos que los puntos cardinales están dados en dos coordenadas, coordenada x y coordenada y. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar esto en nuestra ecuación original. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que la x va a sustituir por el valor de x que tenemos en nuestros puntos, que en este caso es 3. Entonces nos quedaría 3 elevado a la 3 más y va a tomar el valor de y en nuestros puntos cardinales, que sería 3 elevada a la 3 igual 6. El valor de x, como ya dijimos, va a tomar el valor de la coordenada x y y va a tomar el valor de la coordenada y, que es 3. Entonces 3 elevada al cubo nos da que es igual a 27. Igual acá, 3 elevada al cubo es 27. Entonces tenemos 27 más 27 igual, aquí tenemos una multiplicación, es 6 por 3 por 3. Esta multiplicación nos da igual a 54. Ahora vamos a sumar estos dos valores. 27 más 27 es igual a 54. Como pueden ver, tanto el lado izquierdo como derecho tienen los mismos valores. Entonces, como podemos ver, aquí ya confirmamos que nuestro punto 3,3 sí satisface la ecuación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es evaluar nuestro punto 3,3 en nuestra ecuación. Como ya mencionamos, las variables y de nuestro ejercicio van a tomar el valor y en nuestro punto, que es 3. Igual, las variables x van a tomar el valor x en nuestro punto, que es 3. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir 2 por 3 menos 3 al cuadrado dividido entre 3 al cuadrado menos 2 por 3. 2 por 3 nos da 6. Signo menos que tenemos aquí, y 3 al cuadrado es igual a 9. Ahora en nuestro denominador tenemos 3 al cuadrado, que es 9, menos 2 por 3, que es 6. Entonces acá tenemos que 6 menos 9 nos va a dar igual a negativo 3. Y en nuestro denominador tenemos 9 menos 6, lo que nos da igual a 3. Ahora esto podemos dividirlo. 3 entre 3 nos da igual a 1 y está el signo negativo que tenemos acá. Esto de acá sería nuestro valor m. M representa la pendiente, que es la inclinación que va a tener la recta. Ahora tenemos que encontrar la recta tangente. Para encontrar la recta tangente vamos a utilizar una fórmula ya establecida que nos dice y menos y1 es igual a m por x menos x1. Entonces acá básicamente nos está diciendo que tenemos un punto y punto y1. El punto y1 es el que nos están dando en nuestras coordenadas, en nuestros puntos. Entonces tenemos que y, que es el factor desconocido, va a restarse por y1, que es el valor que tenemos acá, que es 3. Igual m es la pendiente, negativo 1, que va a multiplicar a x, que es el término desconocido, menos x1, que es nuestro valor en el punto, sería 3. Entonces ahora lo que tenemos que hacer aquí es aplicar propiedad distributiva.
O sea que este negativo 1 va a multiplicar a la x y luego va a multiplicar a 3. El lado izquierdo vamos a copiarlo. Ahorita no vamos a operar en él. Entonces negativo 1 por x me va a dar negativo x. Ahora negativo 1 por negativo 3 me va a dar positivo 3. Para dejar completamente sola nuestra variable de interés, este término que está restando va a pasar al lado derecho con la operación opuesta, que sería sumar. Tenemos que y va a ser igual a negativo x más 3 y este término que está acá restando pasa acá a sumar. 3 más 3 me da 6. Entonces sería y igual a negativo x más 6. Y esta sería nuestra recta tangente, es decir, nuestra respuesta del inciso B. Ejemplo 3. Inflado de un globo. Se bombea aire en el interior de un globo esférico a razón de 4.5 pies cúbicos por minuto. Calcule la razón de cambio del radio del globo cuando el radio es de 2 pies. El problema busca entender cómo cambia el radio de un globo a medida que cambia su volumen con respecto al tiempo. Entonces primero vamos a identificar las variables que dependen del tiempo. El volumen, como nos dice el ejercicio, depende del tiempo. Lo vamos a identificar con una V. Y también el radio, porque conforme pasa el tiempo, su radio va a aumentar. En el ejercicio nos pide la razón de cambio de radio del globo cuando el radio es de 2 pies. Cambio de volumen es la razón de volumen entre razón de tiempo, esto a razón de 9 medios, porque 9 medios pues este es un valor constante. Nos piden la razón de cambio del radio con respecto a la razón de cambio del tiempo cuando el radio toma el valor de 2, o sea cuando R vale 2. Entonces vamos a buscar una ecuación que relacione el radio y el volumen. En el ejercicio nos dice que el globo es esférico, por lo que podemos utilizar la relación geométrica que nos dice que volumen es igual a 4/3 pi por radio al cubo. Esta ecuación de aquí es la ecuación que utilizamos para calcular el volumen de una esfera. Entonces, ahora que tenemos una forma de relacionar volumen y radio, vamos a asociar esto con lo que estamos buscando, que es dr sobre dt. Entonces, para conectar las razones que acabamos de mencionar, vamos a usar una derivación implícita respecto al tiempo. Por ende, vamos a aplicar dv sobre dt, que es lo que tenemos aquí, igual a 4/3 por pi elevado a la 3 por dr y dt. Ahora vamos a derivar usando la regla de cadena. Como estamos derivando respecto al tiempo y no respecto al radio, tenemos que avisar que el radio también cambia en el tiempo. Por eso agregamos el término dv y dt. Al final entonces tenemos dv sobre dt, que es la razón de cambio de volumen y razón de cambio de tiempo, igual a 4/3 por pi, y este término de acá vamos a derivarlo con la regla de la potencia. Entonces este 3, que es la potencia de radio, va a pasar a multiplicar radio, que es una variable, y a este se le va a restar 1. Entonces 3 menos 1 nos da igual a 2 por la constante de cambio de radio y la constante de cambio de tiempo. Entonces ahora vamos a simplificar. Como podemos observar, tenemos un 3 en el denominador dividiendo y un 3 en el numerador multiplicando. Esto simplificado nos da 1. Entonces nuestra ecuación se simplifica a dv sobre dt igual a 4 por pi por radio al cuadrado por la constante de cambio de radio y la constante de cambio de tiempo. Como aquí lo que nos interesa es encontrar la relación de cambio del radio respecto al tiempo, tenemos que despejar para ella. Entonces nos quedaría dv sobre dt
este término que dijimos que estaba multiplicando pasa acá a dividir. Sería 4pi radio al cuadrado igual a dr, que es lo que estamos buscando, dividido entre dt. Pero para nosotros operar un poco más ordenado tenemos que recordar que escribir a sobre b es lo mismo que escribir a por 1 sobre b. Escribir db sobre dt por 1 sobre 4pi r al cuadrado igual a dr sobre dt. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir. Entonces nuestra constante de db sobre dt ya nos daba el ejercicio, que era 4.5. Entonces, como mencioné, lo que vamos a hacer ahora es sustituir. En vez de poner esto, vamos a poner 4.5. Este valor va a estarse multiplicando siempre por 1 sobre 4 por pi. Y en vez de colocar radio, vamos a poner el que nos dice el enunciado, que nos dice: calcule la razón de cambio del radio del globo cuando el radio es de 2 pies. Entonces, este es el valor que vamos a poner en nuestra fórmula. Sería 2 elevado al cuadrado igual a dr sobre dt. Entonces 4.5 por 1 es 4.5. Ahora 2 elevado al cuadrado es 4. 4 por 4 nos va a dar 16. Y el pi que tenemos acá lo vamos a copiar. Igual siempre a dr sobre dt. Entonces ahora vamos a dividir estos dos términos y nos daría que... Entonces decimos que la razón de cambio del radio respecto al tiempo va a ser igual a la división de estos dos, que nos da 0.09 pies. ¿Por qué pies? Porque era el valor con el que estábamos trabajando desde el principio. Entonces esta sería nuestra respuesta. Entonces podemos concluir que a medida que el globo se hace más grande, la misma cantidad de aire tiene que repartirse sobre una superficie mucho mayor. Ahora tenemos un ejemplo donde vamos a calcular los extremos absolutos en un intervalo cerrado. Nuestro ejercicio nos dice que g de x, o sea la función de g de x, es igual a raíz cúbica de x. El intervalo cerrado que nos dan es negativo 8,8. Lo primero que vamos a hacer es reescribir nuestra función como potencia por la regla del exponente, cual nos dice que el número de una raíz cuadrada de nuestra variable elevada a una potencia va a ser igual a la variable elevada por la potencia de la variable entre la de la raíz, es decir, m sobre n. Entonces acá tenemos raíz cúbica de x. X tiene una potencia de 1. Entonces nos quedaría x igual a 1, que es la potencia de la variable, entre la potencia de la raíz cúbica, que es 13. Y aquí tenemos ya nuestra variable como potencia. Pues ya que nos deshicimos de la raíz cúbica y la expresamos como potencia, vamos a calcular la derivada de x elevada a la 1/3. Entonces esto por regla de la potencia nos dice que cuando una variable está elevada a una potencia, esta potencia pasa a multiplicar la variable y se le resta un 1 a esa potencia. Entonces nos quedaría que la potencia de nuestra variable en este caso es 1/3, va a multiplicar x, que es nuestra variable, y 1/3, que es la potencia, le vamos a restar 1. Entonces esto nos quedaría 1 sobre 3 por x, y 1/3 menos 1 es igual a negativo 2/3. Entonces, para pasar nuestra potencia, que está negativa a positiva, simplemente vamos a pasarla al denominador. Entonces nos quedaría 1 sobre 3 por x elevada a la 2/3. Entonces ahora sí, vamos a igualar esta función a 0. Entonces tenemos 1 sobre 3x elevada a la 2/3 igual a 0.
Como podemos ver, esto nos quiere decir que aquí no hay puntos críticos, porque cuando hay puntos críticos pasa cuando la derivada es igual a 0 o cuando no existe. Pero aquí tenemos que la derivada es 1 sobre 3x elevado a la 2 tercios. Entonces ahora una función no existe cuando su denominador es igual a 0. Entonces aquí dijimos que no hay puntos críticos, pero ahora vamos a evaluar cuando este denominador se vuelve 0, porque en ese punto la función va a tener un punto crítico. Entonces cuando tenemos 3x por 2 tercios igualado a 0, podemos ver que el número 3, al ser un número constante, nunca puede ser 0. Por lo tanto, para que el producto sea 0, necesariamente tiene que cumplirse que la variable x elevada a la 2 tercios igual a 0 tiene que valer 0. Esto debe cumplirse porque hay una regla que nos dice que una potencia solo es igual a 0 cuando la base es 0. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para que este término se haga 0, x debe de valer 0. Porque esto sería 0. Nuestro punto crítico va a ser x igual a 0. Entonces ahora, como estamos trabajando en un intervalo cerrado, que es negativo 8,8, debemos evaluar la función en los puntos críticos y en los extremos del intervalo. Entonces primero vamos a evaluar el extremo izquierdo. El extremo izquierdo lo vamos a evaluar utilizando nuestra ecuación original, que es g de x igual a raíz cúbica de x, y en vez de poner x vamos a evaluarla en nuestro valor en x, que es negativo 8. Entonces sería g de negativo 8 va a ser igual a raíz cúbica de negativo 8. Da un resultado de negativo 2. Entonces este sería nuestro extremo izquierdo. Ahora vamos a evaluar el punto crítico. Nuestro punto crítico dijimos que ocurría cuando x tomaba el valor de 0. Vamos a evaluar la función nuevamente, pero esta vez cuando x vale 0. Entonces es g de 0 igual a raíz cúbica de 0. Esto nos da un resultado de 0. Este sería nuestro extremo en el punto crítico. Ahora vamos a evaluar en nuestro extremo derecho, tomando el valor de y en nuestro punto crítico. Entonces nuestra función sería g de 8 igual a raíz cúbica de 8, lo que nos da un resultado de 2. Este sería nuestro extremo en el lado derecho. Ahora vamos a comparar los valores obtenidos. Tenemos que cuando evaluamos la función g de x en menos 8, nuestro resultado es menos 2. Evaluamos la ecuación de x en 8, nuestro resultado es 2. Como estos números de acá son menores a estos, este va a ser nuestro mínimo absoluto. Entonces, como estos son nuestros números mayores, van a ser nuestro máximo absoluto. Nuestro mínimo absoluto es igual a negativo 8, negativo 2, y nuestro máximo absoluto es igual a 8,2. Aquí podemos ver la gráfica de la función g de x igual a raíz cúbica de x, donde podemos identificar el mínimo absoluto, que es en el punto negativo 8 en x, negativo 2 en y el máximo absoluto, que es en x 8 y en y es 2. En la gráfica podemos ver que en la raíz cúbica de x, en el intervalo cerrado negativo 8,8, los extremos absolutos se localizan en el límite del dominio de la función. Debido a que nuestra función es creciente, existe un punto crítico, el cual es 0,0, debido a su pendiente infinita, la cual representa un punto de transición en la curvatura de la gráfica. Es decir, que este punto crítico no nos está diciendo que nuestra función se hace 0, sino que solo representa el punto de transición de la curvatura de la gráfica. Ejercicio 23. Tenemos nuestro ejercicio, que es f de x igual a x menos 1 al cuadrado por x más 3. Entonces la función está escrita como un producto de dos expresiones que se están multiplicando.
Por lo tanto, usaremos la regla del producto, la que nos dice que cuando tenemos dos funciones multiplicándose, que sería f de x por g de x, vamos a calcular la derivada de la primera función y la vamos a multiplicar por el segundo término, más el segundo término multiplicada por la derivada de la segunda función. Pero esto, nuestra función f de x va a ser x menos 1 al cuadrado y g de x va a ser x más 3. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calcular la derivada del primer término y lo vamos a multiplicar por el segundo. Sería x menos 1 al cuadrado, derivada de esta, por x más 3, más x menos 1 al cuadrado por la derivada de x más 3. Ahora vamos a calcular la derivada de este primer término por la regla de la potencia, la que nos dice que este número que está como exponente pasa a multiplicar. Y a este le vamos a restar 1, entonces nos quedaría 2 menos 1, lo que es igual a 1, pero no es necesario colocarlo. Entonces tenemos 2x menos 1 multiplicado por x más 3. A esto vamos a sumarle x menos 1 al cuadrado por la derivada de x más 3. Entonces, para calcular la derivada de esta, vamos a ver aquí que tenemos una variable. La variable vamos a calcular la derivada con la regla de la potencia. Entonces esta variable tiene un 1 como exponente. Este 1 pasa a multiplicar y este se resta. 1 menos 1 nos da 0. Cualquier número elevado a 0 o variable es igual a 1. Entonces 1 por 1 nos da 1. Ahora la derivada de más 3, al ser un número constante, siempre va a ser 0. Esto es la derivada de este término, va a ser 1. Entonces nuestra derivada nos da 2x menos 1 por x más 3 más x menos 1 al cuadrado. Aquí podemos observar que en nuestra ecuación tenemos términos que podemos simplificar. Aquí lo que vamos a aplicar es factor común. Entonces el factor común que tenemos en estos términos es x menos 1. Entonces nos da igual x menos 1. Nos daría 2 por 1 porque este se estaría dividiendo con este. Entonces nos quedaría por x más 3 más x menos 1. ¿Por qué x menos 1 y no x menos 1 al cuadrado? Porque aquí teníamos dos de estos términos. Se simplifica con el factor común que sacamos y nos queda 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar propiedad distributiva en el 2 que tenemos y nuestro paréntesis. Este 2 va a multiplicar todos los términos que estén dentro de este paréntesis. Entonces nos quedaría x menos 1 sería 2 por x igual a 2x. Ahora 2 por más 3 va a ser más 6. Y acá vamos a copiar el otro término que teníamos, que es x menos 1. Entonces, como podemos ver acá, dentro de nuestro corchete podemos simplificar varias cosas. Estos paréntesis ya no son necesarios ya que no estamos multiplicando. Entonces, podemos observar que tenemos términos semejantes. Me refiero al 2x que tenemos acá y a la x. Entonces nos queda x menos 1 por 2x más x, nos queda 3x. Ahora tenemos un más 6 y un negativo 1. Estos se nos restarían y nos quedarían más 5. Recordemos, vamos a proseguir a buscar los puntos críticos, el cual va a ocurrir cuando nosotros igualemos nuestra expresión a 0. Entonces, ahora cada término que tenemos vamos a igualarlo a 0. Vamos a tener x menos 1 igual a 0 y vamos a tener 3x más 5 igual a 0. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es despejar para x. Entonces aquí, como queremos dejar nuestra x sola, este negativo 1 va a pasar al lado opuesto con el signo contrario. Nos quedaría x igual a 1. Y ahora aquí tenemos 3x más 5, ¿verdad? Entonces este 5 que está sumando lo pasamos al lado derecho restando.
y este 3 que está multiplicando nuestra variable va a pasar a dividir. Nos quedaría negativo 5 tercios. Ahora procedimos a buscar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces tenemos nuestros puntos críticos que calculamos en el paso anterior. ¿Qué pasa cuando x es igual a negativo 5 tercios y cuando x es igual a 1? Entonces, para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, vamos a construir una tabla de intervalos. Entonces aquí lo que vamos a poner es la función donde se realiza el punto crítico. En el paso anterior igualábamos la expresión que teníamos a 0. Entonces teníamos que x menos 1 iba a ser igual a 0 y que 3x más 5 iba a ser igual a 0. Pues estas son las funciones que vamos a colocar en nuestros puntos críticos. Entonces primero lo que tenemos que hacer es colocar los valores que van a tener nuestros intervalos. Sabemos que para el lado izquierdo van los números negativos, entonces vamos a poner aquí el negativo infinito. Ahora para el lado derecho van los números positivos, entonces vamos a poner acá el positivo infinito. Ahora aquí vamos a colocar nuestros puntos críticos. Entre estos el menor es negativo 5 tercios, por ende este iría aquí. Y ahora tenemos 1. Sabemos que x menos 1 va a valer 0 cuando x vale 1. Entonces vamos a marcar nuestro punto aquí. Este punto lo que nos dice que después de él al lado derecho los números son positivos y de este para atrás van a ser negativos. Esta dijimos que se iba a hacer 0 cuando x valía negativo 5 tercios. Entonces vamos a colocar nuestro intervalo aquí. Los números que están al lado izquierdo son negativos y al lado derecho van a ser positivos. Vamos a multiplicar los dos signos que tenemos acá. Dependiendo del valor que nos dé de esta multiplicación, nos va a decir si es un intervalo creciente o decreciente. Por ejemplo, acá negativo por negativo nos da positivo. Entonces, en este punto es creciente. Ahora, negativo por positivo nos da negativo, es decir, es decreciente. Ahora, positivo por positivo da positivo, por ende esto es creciente. Entonces, el primer intervalo, este de acá, nos dice que negativo infinito va a ser menor a x y x va a ser menor a negativo 5 tercios. Ahora tenemos nuestro otro intervalo que nos dice que 1, que es el número que tenemos acá, va a ser menor a x va a ser menor a positivo infinito. Entonces, si hacemos unión de estos dos intervalos, nos queda que negativo 5 tercios va a ser menor que x y x va a ser menor que 1. Entonces, como conclusión, tenemos que el intervalo negativo infinito, negativo 5 tercios, hacemos unión con el intervalo 1, positivo infinito, es creciente. O sea que nuestra función va a ser creciente en este intervalo y va a ser decreciente en el punto negativo 5 tercios, 1. Ahora vamos a identificar los extremos relativos. Entonces, para identificar esto, nos dicen que si la derivada, o sea, la podemos representar así o así, ¿verdad? Pero si la derivada era positiva y cambia a negativa, esta va a ser el máximo relativo. Y si la derivada era negativa y cambia a positiva, esto nos dice que va a ser el mínimo relativo. Sabemos que x valía negativo 5 tercios y también
valía 1. ¿De dónde viene este 5 tercios? Recordemos que venía de 3x más 5 cuando lo igualamos a 0. Es decir, esto era positivo, pero cambió a negativo. Entonces, este valor de acá es nuestro máximo relativo. Ahora, este x menos 1 venía de cuando nosotros teníamos x menos 1 igualado a 0. Entonces, observemos que el valor de aquí era negativo y pasó a positivo. Por ende, este es nuestro mínimo relativo. Ahora vamos a hallar las coordenadas y. Vamos a evaluar nuestros puntos críticos en la función para encontrar la coordenada y. Entonces primero vamos a evaluar cuando x vale negativo 5 tercios. Tenemos f de negativo 5 tercios igual a negativo 5 tercios porque estamos sustituyendo todas las x de nuestro ejercicio por el valor del punto crítico. Entonces tenemos negativo 5 tercios menos 1 elevado al cuadrado por negativo 5 tercios más 3. Entonces esto nos quedaría negativo 5 tercios menos 1 es igual a negativo 8 tercios. 5 tercios más 3 es igual a 4 tercios. Nos da 964 entre 34. Aquí tenemos nuestro valor, lo que aproximadamente en puntos decimales es 9.48. Entonces, ahora vamos a evaluar la función cuando x toma el valor de 1. Entonces decimos que f de 1 va a ser igual a 1 menos 1 elevado al cuadrado por 1 más 3. Entonces, acá vamos a restar 1 menos 1, lo que nos da 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0. Y aquí nos quedaría 1 más 3, 4. Entonces, tenemos 0 por 4. Cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Entonces, tenemos 0 por 4 igual a 0. Aquí ya tenemos nuestras coordenadas en y. Que entonces serían en el máximo, que dijimos que el valor del máximo relativo 5 tercios. Ese es el valor de x, negativo 5 tercios. Entonces la coordenada en y del máximo relativo sería este. Pero por comodidad vamos a poner el 9.48, que es prácticamente lo mismo. Esta sería nuestra coordenada del máximo relativo. Ahora el mínimo relativo tomaba el valor de 1 y en y vale 0. Entonces, estos de aquí serían nuestros intervalos relativos. Finalmente, tenemos la gráfica de la función. Entonces, como podemos ver, la gráfica confirma visualmente lo que el cálculo nos dice. Donde la derivada es positiva, la función crece. Es decir, en el mínimo relativo. Como pueden ver, decimos que es creciente porque de este punto crece hacia arriba. Y donde la función es negativa, es decreciente en el máximo relativo. Como pueden ver, tiene un trayecto hacia abajo, por ende decimos que decrece. Y aquí podemos ver el punto máximo relativo, que es negativo 1.67, 9.48. Estas son las aproximaciones de las fracciones que vimos en los cálculos. Acá tenemos el mínimo relativo, que equivale a 1,0.